Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. El Señor les multiplique, les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar con ustedes en esta tarde. Esperamos en el Señor que bendiga estas consideraciones que vamos a hacer. Mi Dios, en esta unidad que vamos a considerar, en tu palabra, Señor, que está en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 11 de las bienaventuranzas. Señor, que en este análisis que veamos, que estudiemos, que consideremos, sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, a cada vida de los oyentes, Señor, y que produzca el fruto al 100%. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bueno, nos toca continuar con las bienaventuranzas. Estamos en la unidad 1, parte 2. Y la semana pasada pues estuvimos hablando acerca de qué eran las bienaventuranzas. Y hablamos que este término se relacionaba pues con la palabra bendecir. Simboliza todo aquello que se relaciona con esta palabra. También estuvimos hablando que teológicamente el término en la religión cristiana viene a significar o está relacionado con la palabra bienestar. El nombre en el griego es Makarios y se deriva de la palabra makar, que significa feliz, afortunado y bendecido. También significa bienaventurado, 3 veces feliz, dichoso. ¿Y qué mayor bienaventuranza que la que está en la palabra de Dios? Romanos 4, 7 al 8, que estuvimos considerando la semana pasada, pues dice que bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, la bendición empieza cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Así que si nuestros pecados son perdonados, somos inimaginablemente bienaventurados, sin meter en cuenta las bendiciones que hay más allá de esto, de ser bienaventurado. Así que el enfoque de la palabra bienaventuranza no está tanto en los bienes personales, sino en obrar justamente. El Salmo 1, el Salmo 1, versículo 1 al 2, habla precisamente de esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, capítulo 1 al 3, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjese toda esta parte de ser bienaventurado. Tiene que ver con la pureza, con la santidad, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con que uno no tiene nada que ver con los malignos, ni está metido en caminos de pecadores, ni está practicando pecado, sino que más bien los bienaventurados se deleitan en la palabra de Dios, de día y de noche, la meditan. Y no solamente la meditan, sino que obedecen y guardan sus testimonios. Así que ese es el verdadero bienaventurado. Bienaventurado no es el que tiene riquezas materiales. Bienaventurado es que tiene a Dios a su favor. Filipenses capítulo 2, 5 al 11, que hemos venido considerando, ¿verdad?
en este tiempo que hemos venido estudiando, este himno, describe la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando vino acá a la tierra en carne, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Uno de los motivos de que Jesús viniera a la tierra fue con una finalidad, que era la de enseñarnos a vivir. Jesús nos dio una perspectiva del propósito original para el hombre. Él mostró lo que debía ser el género humano perfecto. Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor, allá en Juan 10:14, que el buen pastor que nos guía. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Y a partir de esta unidad, ¿verdad?, que ya comenzamos la semana pasada, hasta la unidad 10, vamos a estar considerando la naturaleza humana de Jesús y cómo Él llevó su vida. Debemos aprender reglas para el género humano. Bendiciones para una vida recta. El programa de Dios para la conducta humana se presenta en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Y esa viene a ser la nueva ley de Jesucristo, la ley para la naturaleza humana perfeccionada, las leyes del reino de Dios. Allí están los requisitos para un súbdito del reino. Y el sermón comienza con una descripción de las personas que habitan en ese reino. Como Jesús comenzó su gran sermón sobre la vida del reino, con estas 8 bendiciones para la vida, estas asumen una importancia genuina. Vamos a ver estas bendiciones de las cuales Jesús habló, y las hemos dividido en 2 grupos, un grupo A y un grupo B, o parte 1 y parte 2. Vamos a considerar la primera, el grupo de 4 bienaventuranzas, las primeras 4, que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 3 al 6, que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en estas 4 bienaventuranzas, las he clasificado acá como el grupo A. Grupo A1, A2, A3 y A4. Ahí quedan numeradas en el orden que venimos hablando. Los pobres de espíritu, A1 la puse. Los pobres de espíritu, ahí vemos el principio de la necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y estos pobres de espíritu tienen necesidad de Dios. En el segundo, los que lloran, ¿verdad? A2, el principio es del quebrantamiento. La palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera, A3, es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí vemos el principio de la sumisión. La A4, que son los hambrientos, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí vemos el principio del anhelo. Así que tenemos 4 principios acá: principio de la necesidad, principio del quebrantamiento, principio de la sumisión, principio del anhelo. ¿Cuál es el fundamento de la felicidad acá? Su necesidad. Y las claves al corazón de Dios. El enfoque que hay acá en estas 4 bienaventuranzas
Es con la finalidad de que pensemos en Dios, que aprendamos de Dios y que aprendamos que Dios es Dios. Que podamos entender esto. El mandamiento, que le amemos. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El objetivo, bueno, Dios dará o da según nuestra necesidad para moldearnos a la imagen de Él. Cuando hay una necesidad, cuando tenemos una necesidad, Dios va a dar lo que sea necesario para que podamos ser moldeados a su imagen. Y esto que va a ocurrir es la puerta a la grandeza. Cuando se está en este nivel, ¿verdad? La adoración son niveles inferiores de adoración. La alabanza a Dios surge de nuestra necesidad y de la suficiencia de Él para satisfacer nuestra necesidad. Allí va a salir nuestra alabanza. Ahora veamos la bienaventuranza del grupo B, o parte 2, que está a partir de Mateo, ¿verdad? Del 6 en adelante, o sea, el 7 al 11. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí vamos a analizar pues este segundo grupo, que es el grupo B. Veamos pues este grupo B. Veamos el B1, B2, B3, B4, lo hemos clasificado de la misma forma que en el grupo A, A1, A2, A3, A4, en función de las virtudes. B1, ¿verdad? Los misericordiosos. B2, los limpios de corazón. B3, los pacificadores. B4, los perseguidos. Y acá en el B1 vamos a ver el principio de la reciprocidad. Cuando yo les voy nombrando estos principios, les voy a dejar como tarea que ustedes mediten sobre esto. Oye, ¿cómo es este principio de la reciprocidad? Y así van aplicando con los otros principios. Les voy a poner ejemplo, por ejemplo, el principio de la reciprocidad. Los misericordiosos dan misericordia, se conduelen del mal ajeno porque de ellos se condolieron. Y eso es ser recíproco. De lo que hemos recibido, eso damos. En el B2, los limpios de corazón, está el principio del corazón perfecto. En el B3, los pacificadores, el principio de la reconciliación. Y en el B4, los perseguidos, el principio de la identificación. Así como usted es perseguido, por ejemplo, cuando alguien es perseguido, se identifican con aquellos que son perseguidos. Y entramos acá en los fundamentos de la felicidad. Fundamento de la felicidad, aquí viene a ser su entrega en este grupo B. La clave al carácter de Cristo. Vamos nosotros a buscar ir moviéndonos hacia ese carácter. Luego le explico esto. El enfoque ya no es pensar en Dios, aunque siempre vamos a pensar en el Señor, sino que nos vamos a estar enfocando en los demás. Comenzamos a servir en el Espíritu de Cristo. Es el reflejo de Cristo para el mundo que le rodea. El mandamiento,
amar a los demás. Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allá en Marcos 12:30 era amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora acá en este proceso, en este grupo de bienaventuranza, vamos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. El objeto, bueno, Dios obra a través de usted para revelarse un mundo que observa. Usted se identifica con Cristo mientras le revela el carácter de Él a los demás. Ya acá no es la puerta de la grandeza, ya acá es la práctica de la grandeza. Y la adoración, bueno, ya vamos a entrar en niveles superiores de adoración. La alabanza a Dios surge del ejercicio del carácter de usted mientras le revela a los demás el carácter. Dios está obrando a fin de prepararlo para un futuro magnífico. Usted es hijo del Rey. Dios lo llevará a través de este ciclo una y otra vez a fin de prepararlo para su reinado futuro con Cristo Jesús. Dios adiestra para la realeza y la nobleza. Las circunstancias que se presentan en nuestras vidas se van a convertir en oportunidades para que nuestro Dios obre en y por medio de nuestras vidas. Dios usa estas circunstancias para cultivar en nosotros estas virtudes que estamos viendo, estas bienaventuranzas. Y cada circunstancia de la vida puede llegar a ser una aventura cuando acudimos a Dios para ver qué es lo que Él quiere hacer para cultivar nuestro carácter u obrar por medio de nosotros para revelarnos, para revelarle a los demás el carácter de Él. Dios está obrando a fin de prepararlo para un futuro magnífico. Usted es hijo del Rey. Dios lo llevará a través de este ciclo una y otra vez a fin de prepararlo para su reinado futuro con Cristo. Fundamentos de la felicidad. Y aquí vamos a ir aclarando algunas cosas. Las primeras 4 bienaventuranzas, es decir, las que llamamos grupo A, ¿se acuerdan? A1, A2, A3, A4, van a mostrar la necesidad. Los pobres de espíritu necesitamos a Dios. Y ahí vemos el principio de la necesidad. Hay un principio allí de que todos necesitamos a Dios. El grupo A2, los que lloran, necesitan al Espíritu Santo de Dios. Es la razón por la cual Dios nos quebranta, para crear la necesidad o hacer que nos demos cuenta de la necesidad. Este principio del quebrantamiento. Cuando lloramos, somos consolados. El Espíritu Santo viene y nos consuela. Los mansos necesitan de los demás. A3, que es el principio de la sumisión. Todos vamos a necesitar, mientras más manso y humilde, vamos a tener este principio de la sumisión bien arraigado en nosotros, porque vamos a entender que todos nos necesitamos, que cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, del vecino, nos necesitamos. Entonces aprendemos a ser como más sumisos. A4, los que tienen hambre y sed de justicia necesitan alimento espiritual. Es el principio del anhelo. Aquel que tiene necesidad, aquel que tiene esa hambre, que quiere buscar por las cosas de Dios, va a necesitar ese alimento espiritual. Va a necesitar meterse con Dios, meterse con la palabra. Ahora, las otras 4 bienaventuranzas, es decir, las que hablamos del grupo B, hablamos del grupo A, que era la necesidad. Pero esta del grupo B se van a concentrar en dar. Aquellas que están acá arriba, el grupo A, se concentran en recibir. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, tenemos necesidad, ¿verdad? Tenemos la necesidad y vamos a estar recibiendo del Señor, ¿verdad? De la persona, del Espíritu Santo, de la palabra,
Pero ahora nos vamos a encontrar acá con estas cuatro bienaventuranzas, que es del grupo B, que se va a concentrar en dar. Y esto va a venir a medida que vayamos madurando en el Señor. Fíjese esto, B1, los misericordiosos le dan la gracia de Dios al mundo. Cuando usted ya está en el camino del Acner Teleio, del hombre completo en Dios, aquí comienza el principio de la reciprocidad. De lo que usted recibió, va a dar al mundo. ¿Okay? Si recibió de gracia, da de gracia. En el B2, los limpios de corazón le dan santidad al mundo, que es el principio del corazón perfecto. Con el ejemplo, con la pureza de corazón, enseña al mundo a ser de corazón perfecto. En el B3, los pacificadores le dan integridad, y es el principio de la reconciliación. Siempre van a buscar el buen vivir, la mejor manera de arreglar las cosas. B4, los perseguidos se dan a sí mismos, que es el principio de la identificación. Los dos grupos o partes de las bienaventuranzas están siempre en equilibrio. Dios da de sí mismo debido a nuestra necesidad extrema. Cuanto mayor es la necesidad, tanto más abundante da Él. Después de recibir a Cristo, entramos en la esfera del altruismo, la segunda parte o grupo B. A menudo vamos de una esfera a la otra, de modo que Dios puede seguir cultivando nuestro carácter para que seamos mejores siervos. La clave, las primeras 4 bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, es decir, los quebrantados, los mansos y los que tienen hambre de justicia, son la clave al corazón de Dios. Dios ama a los necesitados. Las personas que están en estas categorías son más sensibles que las que no lo están. Cuando recibimos las 4 bienaventuranzas, nuestro carácter se prepara para algo mejor. Estamos dando los pininos para algo mejor. Las otras 4 bienaventuranzas, los misericordiosos, los de limpio de corazón, los pacificadores y los perseguidos, son la clave para alcanzar el carácter de Cristo. Debido a que necesitamos a Dios, Él se nos entregó y nosotros estamos llegando a ser semejantes a Cristo. Estas 4 virtudes son semejantes a las de Cristo. En ellas practicamos el altruismo perfecto porque tenemos mucho de Dios. ¿Y qué es el altruismo? Bueno, es diligente en procurar el bien ajeno aún a costa de nuestro propio bien. Vamos adquiriendo un carácter. Necesitamos de Dios, venimos con esa sed espiritual, tenemos carencia y Dios nos da, se da a sí mismo. Necesitamos ser consolados porque tal vez venimos golpeados, aporreados, ofendidos, y Dios nos recibe y nos recibe con lazo de amor. Y esto nos quebranta, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, porque tenemos un espíritu quebrantado, hemos sido tal vez heridos, hemos sido golpeados, pero entonces Dios comienza a bendecir. Y fíjense que ya vamos a un proceso, ¿verdad? Primero tenemos la necesidad de Dios, nuestras lágrimas, nuestro dolor, el Señor los viene trabajando hasta llevarnos al nivel de manso. Va acabando con nuestro orgullo a través de las circunstancias nos van a ayudar a bajar la guardia, a ser más humildes, y entonces vamos a poder ser sumisos ante lo que Dios nos va a decir o nos va a guiar. Y después que pasamos de allí, entramos en los hambrientos. Empezamos a anhelar, a querer conocer de la palabra de Dios. Fíjense, estos son requisitos que el reino va a ir tratando que salgan en nosotros a través de
de la experiencia que tengamos con Dios a través de las circunstancias. No solamente a través de las circunstancias, Él va a utilizar las circunstancias, pero también hemos visto en estudios anteriores que Él va a utilizar a la iglesia, también va a utilizar cualquier situación, va a utilizar la palabra de Dios, va a utilizar al Espíritu Santo. Así que es un proceso que Dios... Y acá está la parte inicial, pues. La parte inicial cuando llegamos a la iglesia y estamos en ese proceso. Pero en el camino hacia la madurez viene a otro nivel. Ahí inicialmente tenemos necesidad y el principal clave es llegar al corazón de Dios. Es tocar el corazón de Dios. Enfocarnos también en Dios, pensar en Dios, aprender de Dios, quién es Dios, cómo es Él. Y poner en activo el mandamiento de amar a Dios sobre todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, para que Dios, verá, nosotros vamos y nos acercamos con el objetivo de que Él nos dé según nuestra necesidad, para moldearnos a su imagen. Él nos va a moldear a su imagen, y esa es la puerta que Dios abre. Hay una puerta que Dios abre, y esta es la puerta a la grandeza. Allí siempre nuestra oración va a ser prácticamente pidiéndole a Dios por la necesidad, ¿verdad? Esa alabanza a Dios va a surgir de nuestra necesidad. Ay, Señor, ayúdame esto, ay, Señor. Y de la suficiencia que Él tiene para satisfacer nuestras necesidades. Pero ahora, ya ha pasado un tiempo en la iglesia, ya estando caminando en la iglesia, entonces entramos a las otras 4 bienaventuranzas del grupo B, que son los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos. Aquí vemos el principio de reciprocidad, el principio del corazón perfecto, el principio de reconciliación y el principio de la identificación. Ya acá tiene que ver más con nuestra entrega al Señor. Ya no es la necesidad tanto que tenemos, sino cómo nos entregamos al Señor. Y la clave es, bueno, el carácter del Señor. Que el carácter de Cristo venga sobre nosotros. Ya empezamos, ya le conocemos, ya hemos tenido un tiempo con el Señor, caminar con el Señor, un trato de Dios con nuestro corazón. Ya Dios ha venido haciendo un trabajo y ahora comienza una búsqueda del carácter de Cristo en nosotros. Y nuestro enfoque va a ser ya a pensar en los demás, a servir en el Señor, en el Espíritu de Cristo. Vamos a comenzar a servir, porque el mundo está necesitando ese reflejo. El mundo tiene necesidad del Señor. Y entonces el mandamiento que Dios nos da es que amemos a los demás, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el objetivo que se busca acá, que busca el Señor, es que Él va a obrar a través de usted, va a obrar a través de usted para que el mundo pueda observar en usted lo que el Señor, ¿verdad? Es. Usted va a ser el medio por el cual usted va a revelar el carácter de Jesús a los demás. Y ahí comienza la práctica de la grandeza. La grandeza no es tener dinero. La grandeza es ser como Jesús. La verdadera grandeza es tener las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted entra allí, cuando ya usted va a estar siendo tratado en su carácter, entonces sus niveles de adoración van a ser superiores. Porque ya su alabanza no va a nacer de su necesidad, sino del ejercicio de carácter en cada uno de nosotros. Vamos ejercitando el carácter de Cristo y va a comenzar a revelársele a los demás. Así que, mis hermanos, es un proceso que tenemos que morir,
Es un proceso en el cual tenemos que enfocarnos en Dios. No podemos estar entrando y saliendo al mundo. No podemos estar un día en la iglesia y otro día con el mundo. Este proceso nos va a llevar a tomar decisiones puntuales. Este proceso, en la medida que usted comienza ya en la A4, que usted comienza a tener necesidad de leer palabras y de buscar a Dios, el mismo Dios le va a ir diciendo qué es lo que usted debe hacer, que debe apartarse del mundo, que debe santificarse, que debe ser obediente, que debe ser sumiso, que no puede seguir viviendo la vida que vive, que no puede amar a dos amos porque uno va a traicionar. Y este es un aprendizaje donde Dios nos está llevando. Pero ya es el tiempo que salgamos de la bienaventuranza del grupo A, que tiene que ver con nuestra necesidad, para que podamos nosotros avanzar a la bienaventuranza del grupo B, que precisamente tiene que ver con la entrega. Ya no es nuestra necesidad, sino la entrega a Jesús para poder servir al mundo. Es bueno que en tu casa te pongas a revisar y le pidas dirección al Señor. Yo apenas te estoy dando atisbo de lo que está escrito acá. Pero yo estoy seguro que Dios te puede dar mayores beneficios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te puede dar mayores beneficios. Fíjense ustedes, nosotros acudimos cuando tenemos necesidad. Pero cuando queremos servir al Señor, cuando es la entrega, entonces tenemos un precio que pagar. En este discipulado que estamos haciendo, hay un precio que pagar. Hay un precio de dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque hay hambre y sed. Si yo no leo el discipulado, no estoy pendiente de este discipulado, pues entonces no hay hambre, no hay sed. Entonces no voy a ser bendecido. Ni el mundo, ni usted va a poder forjar el carácter de Cristo para llevar este mensaje al mundo. Hay tanta necesidad en el mundo. Y hay tanta necesidad en nosotros. Y no te voy a decir que no vas a estar, nuestra vida va a estar del grupo A al grupo B, del grupo B al grupo A, y vamos a interactuar. Pero vamos a entender que Dios está en medio nuestro. Vamos a conocer al Señor mejor, vamos a conocer la mente de Cristo, vamos a conocer cómo piensa nuestro Señor y vamos a aprender de lo que Él hizo cuando estaba en carne aquí en la tierra. Porque Él vino para enseñarnos. Él vino para enseñarte a ti, para enseñarme a mí. Y tenemos una herramienta tan tremenda como es su Santo Espíritu, que Él hablará no de lo suyo, sino de lo que oyere al Padre y al Hijo. ¡Qué tremendo! Ojalá podamos nosotros adentrarnos en profundidad en lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Aquí se va a poner de manifiesto la perseverancia, que es una virtud tremenda, porque la perseverancia es la que nos va a llevar a recibir todas estas cosas que Dios nos tiene preparadas, todas estas bendiciones. Bueno, mis hermanos, hasta acá este discipulado. Les bendigo en el nombre de Jesús y les envío un saludo de mi esposa. Que Dios les guarde y les bendiga, que pasen un excelente día y que Dios permita y Dios abra en vuestros corazones ese deseo del altruismo, esa diligencia en procurar el bien ajeno, aún muchas veces a costa de nuestro bien. Dios los bendiga y los guarde.